91.9 Mantra FM y vamos a hablar de este tema con Claudia De Angelis, que es psicóloga y escritora. Como bien decía al principio, ella es autora de 3 libros, 2 de los cuales ya son bestseller, da talleres, es columnista, es especialista en inteligencia emocional y creadora también de su propia escuela conocida como Psicoemoción, y ya una amiga del portal. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mara? ¿Bien? Muy bien. Bueno, feliz de recibirte y de empezar a charlar sobre este tema que nos traes de cómo potenciar nuestro poder personal. Pero antes de descubrir cómo hacerlo ¿cómo identificamos, Claudia, cuál es nuestro poder personal? ¿Es fácil de verlo? ¿Es fácil cuando sale identificarlo? ¿Cómo se siente, explicándomelo fácil, lo que es el poder personal? Qué buena pregunta. Creo que el poder personal es absolutamente individual. Cada uno de nosotros tiene una esencia y tiene características, y la idea de potenciar el poder es potenciar quienes somos. Entonces, a partir de ahí siempre queda en vilo el autoconocimiento. Nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo qué somos, qué elegimos, cómo pensamos. O sea, la respuesta de quién somos y en ese momento cómo vamos a llegar al poder tiene que ver con nuestras elecciones. Nosotros tenemos una tendencia de elecciones, tenemos idea de lo que es más humanista, tenemos idea de que nos gusta más lo comercial, tenemos idea que nos gusta más lo familiar. Entonces, ya a partir de ahí, eso nos está hablando de características propias, que allí va a estar nuestro poder. Hay gente que tiene el poder de lo maternal, hay gente que tiene el poder de la negociación, hay gente que tiene el poder de su inteligencia emocional. Son diferentes poderes que se acomodan a una diversidad infinita de posibilidades que significa vivir. Entonces, cuando la gente habla de poder, está bueno no pensar en ideales. Tener poder personal no es ser Mahatma Gandhi. Él tenía su poder personal, pero una persona que se dedica a criar sus hijos también tiene un gran poder personal. Entonces creo que uno de los grandes puntos es volver la palabra poder a lo individual, no a lo masivo y no al pseudo éxito, no esa sensación de éxito que si es masivo, si es multitudinario, tengo mucho poder. Ahí podrás tener un poder económico, y el poder personal de tener la facilidad de lograr generar dinero. Pero bueno, eso es un poder, no es el poder al que nos vamos a ocupar hoy, que tiene que ver cómo potenciar los recursos que tenés en tu esencia, con los que venís y los que vas desarrollando a lo largo de tu existencia. ¿Por qué? Porque desarrollar nuestro poder interior nos va a dar el éxito de la encarnación, nos va a decir, bien, viniste a aprender lo que tenías que aprender. Y el poder no significa ser más fuerte que otros, sino que el poder significa tener la entereza de observarnos, de tomar conciencia de quiénes somos, de cómo actuamos, de mejorar esta actuación, las reactividades, las polaridades, los enojos, los bajones, y decir, bueno, ¿cómo voy superando los tránsitos a medida que voy viviendo con toda esta escenografía que me regala la vida? Y a partir de allí empezar a utilizar mis recursos que comienzan débiles cuando somos pequeños y que los vamos potenciando, nos vamos empoderando a medida que pasan los años. Por eso sí es tan importante la mirada. Claudio, el poder estaría en aquello que nosotros podemos superar y no en dones, en talentos, en capacidades. Potenciar nuestro poder personal aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM, y vamos a hablar de este tema con Claudia De Angelis, que es psicóloga y escritora. Como bien decía al principio, ella es autora de 3 libros, 2 de los cuales ya son bestseller, da talleres, es columnista, es especialista en inteligencia emocional y creadora también de su propia escuela conocida como Psicoemoción, y ya una amiga del portal. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué decís?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Maga? ¿Bien? Muy bien, bueno, feliz de recibirte y de empezar a charlar sobre este tema que nos traes de cómo potenciar nuestro poder personal. Pero antes de descubrir cómo hacerlo ¿cómo identificamos, Claudia, cuál es nuestro poder personal? ¿Es fácil de verlo? ¿Es fácil cuando sale identificarlo? ¿Cómo se siente, explicándome lo fácil, lo que es el poder personal? Qué buena pregunta. Creo que el poder personal es absolutamente individual. Cada uno de nosotros tiene una esencia y tiene características, y la idea de potenciar el poder es potenciar quienes somos. Entonces, a partir de ahí siempre queda en vilo el autoconocimiento. Nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo qué somos, qué elegimos, cómo pensamos. O sea, la respuesta de quién somos y en ese momento cómo vamos a llegar al poder tiene que ver con nuestras elecciones. Nosotros tenemos una tendencia de elecciones, tenemos idea de lo que es más humanista, tenemos idea de que nos gusta más lo comercial, tenemos idea que nos gusta más lo familiar. Entonces, ya a partir de ahí, eso nos está hablando de características propias, que allí va a estar nuestro poder. Hay gente que tiene el poder de lo maternal, hay gente que tiene el poder de la negociación, hay gente que tiene el poder de su inteligencia emocional. Son diferentes poderes que se acomodan a una diversidad infinita de posibilidades que significa vivir. Entonces, cuando la gente habla de poder, está bueno no pensar en ideales. Tener poder personal no es ser Mahatma Gandhi. Él tenía su poder personal, pero una persona que se dedica a criar sus hijos también tiene un gran poder personal. Entonces creo que uno de los grandes puntos es volver la palabra poder a lo individual, no a lo masivo y no al pseudo éxito, no esa sensación de éxito que si es masivo, si es multitudinario, tengo mucho poder. Ahí podrás tener un poder económico, y el poder personal de tener la facilidad de lograr generar dinero. Pero bueno, eso es un poder, no es el poder al que nos vamos a ocupar hoy, que tiene que ver cómo potenciar los recursos que tenés en tu esencia, con los que venís y los que vas desarrollando a lo largo de tu existencia. ¿Por qué? Porque desarrollar nuestro poder interior nos va a dar el éxito de la encarnación, nos va a decir, bien, viniste a aprender lo que tenías que aprender. Y el poder no significa ser más fuerte que otros, sino que el poder significa tener la entereza de observarnos, de tomar conciencia de quiénes somos, de cómo actuamos, de mejorar esta actuación, las reactividades, las polaridades, los enojos, los bajones, y decir, bueno, ¿cómo voy superando los tránsitos a medida que voy viviendo con toda esta escenografía que me regala la vida? Y a partir de allí empezar a utilizar mis recursos que comienzan débiles cuando somos pequeños y que los vamos potenciando, nos vamos empoderando a medida que pasan los años. Por eso siempre es tan importante la mirada. Claudio, el poder estaría en aquello que nosotros podemos superar y no en dones, en talentos, en capacidades. ¿Eso es un poco a donde nos querés llevar? No, el poder es el don, el talento y las capacidades, pero primero tenés que limpiar las dificultades, porque yo siempre digo, yo vengo a ser comunicadora. Una de mis grandes heridas fue quedarme afónica durante muchos años de mi vida. Significa que todo mi aspecto emocional me atacaba de síntoma que después iba a ser mi gran don y recurso. Entonces, ¿cuál fue mi poder personal? Sí, claramente, potenciar el don, pero superando mis dificultades. Y esta es la historia de la humanidad, esta es la historia de todas las personas. En este libro último que vos nombrabas, El poder de tu cambio personal, que es el último libro que saqué, y que es un manual de instrucciones de cómo somos, de cómo estamos conformados, y justamente cómo podemos potenciar nuestros recursos para lograr este poder, pero haciendo el cambio personal necesario. Tenemos que cambiar nuestras debilidades, tenemos que cambiar lo que proyectamos en el otro de las heridas que portamos, tenemos que cambiar los roles donde nos ubicamos y que nos acotan, porque podemos ser 100 roles, pero casi siempre elegimos 2 o 3. Me quedo en víctima, me quedo en que a mí no, me quedo en que a mí no me ven, pero vos tenés todos los otros también. Entonces, la potenciación tiene que ver con ese don y ese recurso
absolutamente en positivo, pero no podemos llegar a ellos, no les podemos dar lustre y brillo si no vemos dónde están. Y casi siempre están ocultos, algunos, en lo que no vemos. Un niño pianista, a los 5 o 6 años, es concertista, wow, él logró su poder. Posiblemente no, posiblemente su poder personal sea vivir como un individuo emocional siendo un pequeño genio del piano. Entonces, muchas veces nuestras capacidades y dones no son nuestro poder personal. No necesariamente, a veces lo son, pero a veces no. Somos muy complejos. ¿Y es fácil identificar entonces nuestro poder personal? ¿Por dónde empezamos a mirar, Claudia? Para mí es muy fácil con este libro que yo llamo el Manual de Instrucciones. Y es muy sencillo. Nosotros tenemos que identificar primero nuestro niño interior, ¿sí? Necesitamos, para vivir en plenitud, para vivir empoderados, un niño sano. Entonces, para eso lo tenemos que liberar de 2 grandes heridas, que son la soledad y el desamparo, que vienen con la psiquis. Más allá de qué padres nos tocaron, vienen con nosotros, son constitutivos. Entonces, una vez que vamos sanando nuestra psiquis, vamos sanando este niño. Luego la identificación con madre y padre, porque ellos son los primeros que nos etiquetan y los primeros que muchas veces nos proyectan sus frustraciones y sus deseos y condicionan al niño, adolescente y joven, a que haga, en nuestra época pasaba mucho más, y este niño tiene que ser contador. ¿Por qué? Porque él era un contador frustrado. Entonces, ese chico podía ser un buen contador, ese adulto, pero no era lo que elegía. Quiere decir que no empoderó, no está empoderado, sino que simplemente siguió mandatos. Entonces, niño interior, sanar vínculo con madre y padre, trabajar la soledad y el desamparo, y lo principal es identificar la herida primaria. ¿Cuál es ese dolor que hace que caigas todo el tiempo en tu mismo pozo? Una vez que uno identifica esa herida primaria, que se hace con un trabajo ahí en el libro, les doy todas las herramientas para que puedan identificarla. Una vez que ahí empezás a identificar esa herida primaria, tenés que ver en qué roles repetitivos caes. Y una vez que ves en qué roles repetitivos caes, ¿cuál es la fórmula que jugás? ¿Es víctima-victimario? ¿Es sometido-sometedor? ¿Es verdugo y víctima? ¿Entendés? Entonces, ¿es la reina la que quiero que me traten como una reina y después soy una esclava? Entonces, todas esas fórmulas que uno va jugando son trampas también. Una vez que nosotros pasamos por este paneo, ya empezamos a encontrarnos con nuestra esencia y le vamos dando aire y luz para que se potencie y se vuelva nuestro poder. Y es fácil, digamos, romper por ahí o cambiar ese rol que por ahí puede estar desde hace años instalado, ya forma parte incluso hasta de un hábito de ser de una determinada manera, ¿no? Es porque el cambio que vos proponés también tiene un punto que es radical. ¿Hasta dónde se puede hacer o es un proceso también, ¿no? El que el mismo libro incluso invita a hacer, ¿no? Total, dentro de lo que yo he creado, he inventado, por supuesto que uno no inventa nada de cero, uno va tomando la experiencia de vida, el trabajo en el campo y va generando una propia escuela de pensamiento, que es la psicomoción. Yo lo que trabajo es con estados de relajación, de meditación, de hipnosis leve. Entonces, cuando vos bajás a frecuencias emocionales, no del pensamiento, sino más internas, vos podés desbloquear rápidamente heridas, vos podés desbloquear rápidamente traumas y vos podés romper patrones de conducta. A mí me pasa cuando atiendo personas que trabajamos el padre que le dice que no puede y le imprimió la etiqueta de que no puede. La semana siguiente, la persona logró hacer algo rompiendo la etiqueta, rompiendo el patrón, rompiendo ese rol. Entonces, en una semana, o sea, si vos ponés luz sobre donde está el bloqueo y lo liberás, se desactiva y tu vida cambia casi mágicamente. Claro, ahora Claudia, eso que rompes, ¿ya no hay marcha atrás? O digamos, también un punto hasta donde no son marcas a fuego que uno vuelve a caer, ¿no? En esa especie de trampa que nos invita a jugar el rol que no nos favorece, obviamente, ¿no? Bueno, porque a veces hay roles que son los roles principales y que entonces requieren de un cierto trabajo, de trabajar ese mismo punto 5, 6, 7 veces, así como a veces hay personajes, madre-padre, que son muy fuertes en la vida y que requieren un trabajo
más largo, pero siempre son terapias mucho más cortas, siempre es una mirada mucho más dinámica, y como vos estás en lo constitutivo, vos trabajás en el fondo, en el inconsciente de la persona, es desde allí donde el manantial brota, desde allí donde el poder surge solo, no es que hay que buscarlo, brota de adentro. Eso es lo más maravilloso. Cuando la gente dice, me empoderé, sale de adentro, es una fuerza interna que hace que te empoderes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo podrías, si tuvieras que definir, el empoderarse es parecido a...? Mira, yo creo que tiene varias connotaciones. Tiene como sabor a mucha alegría, lo logré, al logro, y el logro se siente como en la víscera, se siente la plenitud en el corazón, se siente que la vida está más liviana. El famoso fluir oriental es cuando realmente vos sentís que estás empoderado. Y empoderado no significa que ni te vas a ver distinto, ni que te vas a vestir distinto. Significa que hay una paz. Lograste una paz interna, pero esa paz tiene vida, tiene pulsión de vida. Entonces, es una paz pero energética. De hecho, al desbloquear y liberar heridas, sentís más energía vital. Muchas veces las personas con depresión lo que hacen es tener tantas ollas que tapar, de tantas emociones y tantos traumas que tienen que tapar, que justamente lo que hacen es no tener energía en el aquí y ahora, porque están tapando, están bloqueando, están deteniendo inconscientemente un montón de sucesos muy tristes de su vida. Entonces, todo lo que vos limpiás te genera fuerza de vida. Y el empoderarte, ¿cuántas cosas te habilita, Claudia? Yo creo que te habilita lo más esencial de la vida, que es vivir en paz, que es sentir que uno suelta y confía. Lo más increíble es que cuando uno antes hablaba de poder, el poder era igual a conquista, ¿no? El poder era igual a llego, agarro, tomo y es mío. Y esto es lo contrario. El poder personal es cuando vos entendiste de qué se trata la vida, que principalmente es tan sencillo y esencial como tener paz, soltar y confiar y deducir la vida a través del amor. Que suena muy idílico, que es muy difícil de conquistar, nos lleva toda la vida, pero es entender que cuando me sucedió algo con mi padre, con mi pareja, con mi hijo, no me lo hicieron, sino que sucedió porque también el otro está lleno de heridas, que se tocan con mis heridas y ahí se generan todas las dicotomías, todas las desavenencias, todas las discusiones. Bueno, entonces, llegar a ese punto de sentir o de pensar es un punto de mucha trascendencia, ¿no? Porque no lo vivimos así, nos sentimos siempre atacados. Es clave, por eso todo mi trabajo apunta a entender que somos un saco de heridas y que nos encontramos con otra persona que es otro saco de heridas y que donde las heridas toquen la más grande de cada uno se arma una discusión, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nos defendemos porque no queremos que nos rocen más ese dolor que tenemos. Por eso es tan importante mirarnos, bucear adentro, porque ahí está la clave. ¿Y qué hago con mi saco de heridas? Es decir, es algo que vamos a llevar toda la vida en un punto, o el saco de heridas puede quedar en una parte del camino y yo seguir sin él. No, hay que transmutarlo, hay que transformarlo. El saco de heridas, imagínate que yo estoy cortada desde el hombro a la muñeca, estoy cortada en toda la pierna y estoy con esa herida abierta caminando por la vida. ¿Qué hago? Se me infecta, cualquier cosa que me roce me duele, si me toca el sol me arde. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Curarlas. ¿Cómo las curo? De la manera más cruel y dolorosa, yendo hasta el fondo, todos lo sabemos, porque si yo la tapo, se me infecta, que es lo que hacemos todos los seres humanos. Tapamos la emoción y adentro se genera un borbotón de infección, porque se agrava lo que en vez de transitar y trascender, tapamos y cerramos, bloqueamos. ¿Qué hacemos? Limpiamos la herida. ¿Y cómo se cicatriza? De adentro hacia afuera. Se va generando nuestro cuerpo mismo, nosotros psicológicamente, emocionalmente, mentalmente y físicamente tenemos el autoequilibrio. Somos equilibrio y desequilibrio. Entonces, como es cíclico, del equilibrio pasa al desequilibrio, del desequilibrio al equilibrio, es como nuestra cintura, es la naturaleza. Se desequilibra para volver a equilibrarse y así infinitamente. Nosotros tenemos internamente todos los recursos para sanarnos. Entonces, limpiando la emoción, que es limpiando la herida, ¿qué hace la herida? Cicatriza y queda la marca.
La marca es lo superado, es lo que nos tiene que enorgullecer de que pudimos superar ese dolor. Y a partir de que vos tenés heridas, yo sigo caminando y estoy feliz. Ahora, cuando mire mis cicatrices, voy a estar orgullosa de que lo hice valientemente, de que entré y me metí en el dolor y lo superé. Y puedo asegurarte que los traumas se superan. No es que yo trabajo con muchas personas, lamentablemente el 60% de mis pacientes han sido abusadas y abusados de alguna manera u otra. Es impresionante el porcentaje y espeluznante. Las personas cuando vienen a verme han hecho terapias 15, 17, 20, 25 años sobre lo mismo, el abuso. Cuando se acuestan por primera vez a hacer la sesión de terapia emocional, que es a través de la relajación, se encuentran con la misma escena y se agarran la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser si yo ya hice terapia y esto lo resolví? No, lo resolviste intelectualmente, pero no le quitaste la emoción que tenía. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera la terapia? Es muy interesante lo que estás diciendo, Claudia, en este punto, porque muchos se deben sentir identificados con lo que acabas de mencionar. ¿De qué manera la terapia extrae la emoción en ese caso? O no sé si la extrae o la polariza. ¿Cuál es el término correcto? No la polariza porque si no la dejaría oculta para que después el elástico no salte de la otra parte. Cuando vos tenés frecuencias, ahora estamos utilizando la más superficial, que es la intelectual. Yo trabajo en la segunda y tercera, que es donde está la emoción. Cuando vos vibrás en el mismo lugar, vos soltás. ¿Cómo podés limpiar tu subterráneo? Yendo al subterráneo, vos no podés limpiar desde la planta baja 2 pisos para abajo. Yo me meto con la persona 2 pisos para abajo utilizando relajación del cuerpo, meditación, hipnosis leve, que es muy sencillo. Entonces, como la persona y yo nos metemos ahí abajo, empezamos a revivir la escena. Y al revivirla, lo hacemos paso a paso. ¿Qué hace el trauma? Salta en horas, en días. Entonces, todo lo que quedó agolpado, sucio ahí, nadie lo resolvió, porque la persona dice, yo no quiero ni acordarme de esto. Claro. Juntos, ¿qué hacemos? Escena por escena. Es un trabajo muy duro, muy valiente, duro. Y durísimo, escena por escena, muy valientemente, y la persona cuando termina la sesión, siente una libertad, siente un alivio impresionante. De esa manera se trabaja, en el subterráneo, en la profundidad, donde se encuentra la emoción bloqueada, donde está el trauma guardado. O sea, se entiende entonces en ese caso que si yo puedo contarlo sin angustiarme, ya sería un trauma superado, digamos, ¿no? En un punto. Y así es. Ya contarlo como un relato cualquiera, digamos, ¿no? Delicado, sí, pero sin esa carga emocional. Bueno, es fuerte. ¿Esto lo haces de manera grupal o se trabaja individualmente, Claudia? Mira, de manera grupal he hecho otras cosas. He ido de gira haciendo vidas pasadas, una experiencia alucinantemente interesante. Y yo ahora estoy haciendo un taller de transformación que son 8 encuentros, que es por Zoom, que sí es grupal, que comienza el 9 de septiembre, y allí voy a trabajar niño, madre, padre, todo lo que es bien constitucional del individuo, y va a ser muy revelador. Son 2 meses, todos los jueves, 19:30, y va a ser muy revelador. Todo lo que tenga que ver con esto va a ser de alguna manera un trabajo grupal brutal, así que la verdad que los invito. En mis redes pueden adquirir la información y va a estar muy, muy bueno. Hablamos de todo esto que es la transformación, ¿no? Claudia, entonces cerrando un poco la idea de lo que charlamos, cuando nosotros nos peleamos con el otro, ¿es nuestro niño interno el que está peleando, el que está zapateando? ¿Siempre es él el que sale? No, es herida contra herida. Herida contra herida. Porque la herida la podemos tener en la adolescencia, en la juventud. Obviamente que después siempre el hilo es un rulo que se repite. Pero no, es herida contra herida. Yo dibujo siempre unas L's. Hay una herida primaria con otra herida primaria. Cuando una pareja empieza y no se entiende y se pelean a muerte, es porque tocaron las 2 heridas de los dos. Y a mí me encanta. ¿Cómo identificás en ese momento la herida? Cuando entras en esa discusión, ¿cómo identificás la herida? En ese momento no la identificás porque estás imbuido en el enojo, pero es muy bueno, y yo invito mucho a las charlas de vínculos. Hoy justo a las 3 de la tarde hago una, donde explico que cuando uno está bien, en la pareja que está calmo, hablar de cuáles son los dolores profundos que tenemos, porque todos lo sabemos. Y entonces cuando el otro sabe cuál es tu herida primaria y vos sabés cuál es la del otro, siempre alguno va cediendo cuando se están por encontrar. A veces
pocas veces no sucede, ahí se arma la discusión y se quedan sin hablar 4 días. Pero ya sabiendo cuál es tu herida y vos sabiendo la mía, tenemos el recaudo de que uno cede cuando el otro está atacando desde el dolor. ¿Entendés? Y se genera, no sabes la revinculación y lo interesante que se genera en pareja. Qué bueno, porque qué bueno. Si yo entiendo tu herida, cuando veo que ya te está doliendo esa parte, te digo, uy, perdón, no era por ahí. Claro. Entonces vos ya te sentís que no te tenés que defender tanto, porque yo no te estoy atacando. Bien, buenísimo el tema, Claudia, me encanta. Quiero dar tu WhatsApp, ¿sí o no? No, el WhatsApp no. El WhatsApp no, las redes, perdón, ahí está. En Instagram te encuentran como cda.psicología, en Facebook como Claudia De Angelis, psicóloga y escritora, y en Spotify como Psicología de Vida. Claudia, repetinos las fechas de las actividades. Hoy tenías ¿qué? Hoy tengo un vivo en Instagram de vivir en pareja, ¿no? De lo que es así soy en pareja, que está buenísimo. Es mucho material de cómo vivimos la pareja, qué es lo que espejamos y dónde están los conflictos a ser superados. Y el 9 de septiembre comienza el taller de transformación, que van a ser 8 jueves a las 19:30 hora argentina, que si me escriben por Instagram les paso la información y los valores, que va a ser revelador porque justamente voy a todo lo que hablamos hoy. Bien. Niño, madre, padre, herida, rol de vida, bueno, todo lo que constitutivamente hace que andemos reinos por la vida. Decime, ¿y el libro que mencionaste cómo se consigue? En Mercado Libre se llama El poder de tu cambio personal. Y los que viven en el exterior lo consiguen en Amazon.com. En Amazon, perfecto. Bueno, Claudia, un placer, me encanta estas charlas que tenemos y va a ser un gusto, bueno, continuar por este sendero que nos está llevando, que es muy interesante. Gracias. Volver a vernos. Te mando un cariño enorme, gracias a todos, cariños. Buena semana. Chao, chao.